Pues bueno, daros la bienvenida. Nosotros estamos muy contentos porque estas jornadas de fertilidad por factor masculino las empezamos en el año 2009 pero quedamos parados cuando empezó la pandemia. Y después hemos sido incapaces de arrancarlas por unas circunstancias o por otras, porque no le interesaba la empresa, porque fue la pandemia, porque el año pasado se nos complicaron las cosas que queríamos retomarlas y no pudimos. Y ya por fin este año pues lo volvimos a hacer y esta vez lo hacemos de manos dentro del máster que estamos haciendo con UTAMED, que es la Universidad Tecnológica de Málaga. Y entonces, pues dentro del máster siempre teníamos unas jornadas para que los alumnos también pudieran ver cómo era el mundo de la reproducción, pues en un pequeño congreso, pudieran verlo y participar y vieran cómo se presentan los temas dentro de un congreso diferente de lo que ellos van a ver en el máster, que tiene una finalidad más didáctica y aquí pues tiene otra finalidad. Bueno, y ya sin más, pues que además me puse yo el primero para que así pudiera ir llegando los demás que se nos retrasan, que sabemos que siempre aquí en Sevilla tenemos pequeños retrasos, y empezamos con el primer tema, que es el enfoque teórico-práctico de la esterilidad masculina, cómo nosotros pues, hemos ido cambiando pues, este pequeño enfoque. Bueno, la definición de esterilidad por la Organización Mundial de la Salud es pues, la imposibilidad de conseguir una gestación después de relaciones en unos 12 meses. Todos lo conocemos y pues esto es más o menos lo que nos presentan siempre. Hay esterilidades masculinas, femeninas, de causa mixta y de origen desconocido, que bueno, lo desconocido siempre es hasta donde quieres investigar o conocer. Y pues después, cuando hablamos ya de la esterilidad masculina, pues, siempre nos parecía que era complejísima como la presentan, porque dan un montón de causas, un montón de ideas y resulta difícil para la gente pues, retenerlo en la cabeza y estudiarlo. Y nosotros pensamos que esto era pues, muchísimo más fácil. Y entonces hicimos siempre un planteamiento heurístico de la situación. Un planteamiento heurístico es un planteamiento que no es 100% real, pero es un planteamiento que sirve para buscar soluciones rápidas y muy efectivas ante problemas complejos o que no los tenemos todavía bien desarrollados. Así que desarrollamos un planteamiento que era decir que la fertilidad es un área, un concepto. Son fértiles pues, aquellos que se mueven en este área de fertilidad, infértiles pues, los que no tienen. Entonces hay gente que puede tener problemas, pero se mueve en el área de fertilidad y lo asimilamos un poco pues, a tener un examen, a aprobar un examen de 100 preguntas. Si saco más de 50 estoy aprobado, pero no me lo sé todo. Tengo errores, tengo problemas, pero voy a seguir aprobando el examen. Y cuando íbamos a fertilidad, pues veíamos que esto dependía solamente de dos cosas, y era hacerlo muy simple. O la fertilidad depende de problemas que hay en el embrión, o son problemas que hay en la parte del útero y de la implantación. Y entre medias, pues veíamos que el embrión pues, lo teníamos que conseguir pues, de un óvulo y de un espermatozoide. Y ese embrión es el que después iría al útero. Y ese es el sistema más sencillo que podemos tener para comprender lo que es la fertilidad. Y es muy fácil de entender por los pacientes, por los médicos y para plantear estudios. Y después, pues teníamos que decir, pues el examen que íbamos a hacer, que estábamos diciendo, son preguntas de la parte del útero y de la implantación, o de esperma o de óvulos. Entonces, como sí es verdad que se pueden conseguir embarazos solo con embriones, porque hay embarazos que son extrauterinos o que nos crecen en el laboratorio antes de estar en el útero, y la tecnología va también un poco por ahí, por embarazos ex útero, que ya en animales está bastante avanzado, pues le dimos, oye, pues esto, por poner puntos que sea fácil, 75 puntos, esto 25, pues vamos a conseguir. Y luego, como teníamos los óvulos y los espermas para tener el embrión, pues dijimos, bueno, pues
el óvulo es más importante, podemos tener embriones por partenogénesis, podemos tener, pero no por partenogénesis de espermatozoides, no llegamos a tener embriones, pues bueno, pues le vamos a dar más puntos al óvulo que al esperma, real como la vida misma. Y esto pues, nos llevaba pues, a una distribución que es, como yo digo, es una distribución heurística, no existen estos puntos en realidad, pero nos sirve pues, para tener un concepto fácil de entender de dónde está la importancia dentro del mundo de la reproducción. Y eso nos llevaba pues, a tener pues, unas determinadas parejas que son sencillas de ver. Pues la pareja fértil es la que, pues, ay, perdón, ya voy tocando, la siguiente. Vale. La pareja fértil era aquella que pues, se mueve en el área, entre las tres cosas, en el área que hemos dicho que es fértil. La pareja que es estéril, pues la que con estos factores se mueve en el área de esterilidad. Pero luego teníamos dos más, la pareja con pérdidas gestacionales, que consigue la gestación, pero no llega a nacer. Y después tenemos las parejas que son fértiles, pero fértiles asistidas, que mediante tratamiento lográbamos que pudieran tener un niño. Este concepto es de Jaime, que está aquí cuando hicimos la tesis, ¿verdad, Jaime? Y pues me gustó muchísimo y lo dejamos incluidos dentro de la formación. Así que cuando hacemos un estudio, pues lo que hacemos es preguntar, hacer cosas, un examen sobre esas cosas que hemos estado hablando. Y pues más o menos esto sería un estudio completo de esterilidad. Vamos a preguntarle cosas a los óvulos, a los espermatozoides, vamos a preguntarnos cosas en el laboratorio cuando tenemos los embriones y vamos a preguntarle cosas a la parte del útero y la implantación, que fijaros que es donde más preguntas tenemos y más cosas cuando es quizá lo que menos importa. Pero como es muy accesible y es lo que tenemos los ginecólogos a mano, pues esto se ha desarrollado muchísimo. Y luego, pues tenemos la parte del factor masculino, que aproximadamente, pues el factor masculino es igual que el factor espermático, es un poco lo que venimos a deciros. Y una dificultad que tienen los tratamientos de reproducción es que pues un tratamiento en medicina siempre vemos una patología, ponemos un tratamiento y vemos los resultados y es más fácil de medir. Pero en fertilidad se nos complica un poco la cosa porque un problema, aunque pongas un tratamiento, pues luego está influido pues, por el factor femenino o por el factor femenino y los resultados pues, van a ir a un sitio u otro dependiendo de cómo cambien esos factores. Hay más variables. Y luego si nos vamos un poco ya a ver las variables incluso solo dentro de un factor, pues fijaros que para la fertilidad pues importan pues, los óvulos, los espermas, pero también pues, el transporte de los gametos, la fecundabilidad del óvulo, el desarrollo del feto, la implantación del embrión, pero simplemente viendo la parte del varón, pues empezamos desde la base genética hasta las influencias que tenemos dentro del útero, las influencias de fuera del útero y cómo eso todo va a ir desarrollando la espermatogénesis y el problema después de la fertilidad. Y es que pues diferentes combinaciones pues nos van a permitir tener hijos, pues por ejemplo en esta combinación que vemos aquí, hemos dicho, pues si a estos espermas con problemas le damos 18 puntos, son capaces de tener un niño en esta combinación, pero estos espermas que están de mejor calidad cuando los vemos, no nos dan un niño porque la combinación en la que están situados es peor. Por lo tanto, siempre hay que ver un factor dentro del conjunto de la fertilidad. No puedes hacer valoraciones aisladas. Y si ya nos vamos a estudiar el factor espermático, pues bueno, en la reproducción natural es más compleja quizá que la reproducción asistida porque hay muchísimas cosas que no vamos a poder controlar y que ocurren dentro del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, aunque es parecido, no es de verdad las pruebas que nosotros hacemos lo que ocurre en la naturaleza, que tiene muchos puntos de control independientemente de lo que nosotros hacemos. Y ya nos vamos un poco a lo que, qué es lo que nosotros pensamos que se debe de estudiar en la parte del varón, la parte mínima, sobre todo cuando vamos a reproducción asistida. Pensamos que se debe estudiar siempre el origen genético de los espermatozoides con una prueba que sea fácil. Hay muchas más cosas que luego si queréis podemos ver, pero por lo menos tener un cariotipo.
cariotipo es una prueba hoy día sencilla de hacer, no es obligatorio tenerla que hacer, pero es sencilla. En algunos casos, pocos, da alteraciones, pero la trascendencia es tan grande cuando estamos hablando de reproducción asistida que merece la pena tenerlo hecho. Y luego sobre el semen, pues nos preguntamos cosas que influyen en la fertilidad natural, como es el número de espermatozoides, si se nos mueven o no se nos mueven y qué forma tienen. Y menos en fertilidad natural nos preocupa la fragmentación del esperma porque hay muchos puntos de control a lo largo del aparato genital femenino que va eliminando esos espermatozoides con daño, con lo cual pues, no se correlaciona tanto o no tiene tanta importancia para la fertilidad natural. Pero cuando vamos al laboratorio y nosotros eh, podemos hacer que con un solo espermatozoide fecundamos un óvulo, pues entonces la calidad, aquí la fragmentación, sí que va a ser muy importante de cara a los resultados. Por lo tanto, es una prueba que dentro de la reproducción asistida creo que es muy importante hacerla. Y bueno, lo primero, antes de empezar a estudiar al varón, lo primero que tenemos que hacer es una buena historia clínica, que muchas veces se nos olvida hacerle la historia a los pacientes y simplemente con una serie de preguntas sobre los hábitos, sobre el tiempo de esterilidad, cómo han conseguido la gestación o si las han perdido, en fin, solo con eso conseguimos muchísimos datos que nos van a orientar muchísimo hacia dónde debemos de ir. O sea, el médico siempre tiene que ir al origen, historiar a los pacientes. Y después ya entramos en la parte genética. Si hablamos de los cariotipos, pues no es muy sencillo, o hay cariotipos normales o hay cariotipos con alteraciones. Entonces, pues, por ejemplo, hay alteraciones en muchos sitios, pero por ejemplo, este es un ejemplo de una translocación robertsoniana donde pues, nos dan que tenemos aquí el cromosoma 21 pegado al 14 y podemos tener embriones no viables o embriones normales también, o embriones traslocados. Entonces, con un simple cariotipo, pues vamos a solucionar muchísimas cosas, porque si vamos a reproducción asistida y vamos a conseguir embriones de estas características, pues es una pena que el paciente no lo sepa. Hay muchos tipos de cariotipo, no vamos a entrar a ellos, casi todos son según la resolución que tienen y cada vez pues vamos yendo un poco más a cariotipos moleculares con los array y ahora pues ya estamos con los SNP, estamos yéndonos incluso a exomas completos y que vamos a tener cada vez más datos. Y ya lo siguiente ya no es los exomas, sino que estamos haciendo secuenciaciones de todo el cariotipo completo. ¿Eh? Bueno, ¿y esto a qué nos lleva? Pues a ver las alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas las tenemos desde el cariotipo o las tenemos también en anomalías de número o las tenemos en las composiciones de los FIS o nos vamos a tenerlas en las anomalías de meiosis que nos van a dar alteraciones en la composición cromosómica. Y de ahí pues ya saltamos pues, al seminograma. Seminograma yo creo que hay poquito que ver. Es una prueba muy antigua, es una prueba porque los espermas estaban muy a mano, y se clasificaban rápidamente pues, por número de espermatozoides, movilidad, morfología. Hay sistemas automáticos como los que tenemos hoy día, los CASA, que nos ayudan mucho a clasificarlos, pero en reproducción asistida pues cambia un poco el paradigma, porque aquí ya no hay número, un solo espermatozoide es capaz de fertilizar un óvulo, por lo tanto nos cambia el paradigma y entonces aquí sí que tenemos que valorar mucho ese daño que tiene el ADN. Y tenemos que tener cuidado si ese daño es exógeno, es un daño que lo trae el propio espermatozoide, bien durante su producción o bien durante el almacenamiento en el epidídimo o en la salida, o es un daño iatrogénico que lo ocasionamos en la recogida y lo ocasionamos en el manejo de la muestra en el laboratorio, que muchísimas veces somos nosotros el que causamos ese daño al espermatozoide. Y todo eso pues, va a influir en la capacidad que va a tener de fertilizar al óvulo, de activar las divisiones y de ahí pues, de que el embrión pues, vaya creciendo. Por lo tanto, esta prueba, que es la fragmentación, se ha ido incorporando cada vez más a las pruebas que tenemos de fertilidad. Hoy está admitida ya en el último manual de la Organización Mundial de la Salud, digamos que es como el ABC dentro de
lo que se admite dentro de los estudios de reproducción. Y hay muchas técnicas, yo creo que no vamos a entrar en ellas, pero bueno, ahí tenéis ejemplos de cómo podemos medirlo. Lo importante es que la técnica que manejemos la manejamos bien y sabemos con ese tipo de técnica cuál es el tipo de esperma que vamos a tener y qué es lo que le va a ocurrir. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que tanto en los embarazos espontáneos como en los embarazos de reproducción asistida, hay unos límites a partir de los cuales, en esos puntos de corte, los resultados en cuanto a recién nacidos, pues disminuyen. Por lo tanto, es muy interesante. Y hoy, pues vamos viendo que esos resultados de los espermatozoides y de su morfología no solo es importante por eso, sino que estamos viendo correlaciones que hay entre forma de los espermatozoides, estamos viendo esa correlación con test genéticos que estamos viendo y se está trabajando pues después en desarrollar maneras de seleccionar espermatozoides pues de manera con inteligencia artificial, de manera automática, de manera que este tipo de selección se va a correlacionar con mejor carga genética y mejores resultados. Porque los genes que están implicados, que los veis allí en toda esta parte que altera la morfología, son genes pues, que activan el uso meiótico o activan las primeras fases de activación del ovocito y de la división. Y por lo tanto, cuando vamos a hacer el estudio de lo que estamos haciendo, pues nosotros recomendamos esos estudios. ¿Y qué hacer con ello? Pues depende si se amplían los estudios ante los hallazgos de lo que vamos sabiendo, que vamos teniendo. Si hay una azospermia o una oligospermia, pues entonces trabajaremos con las microdeleciones del cromosoma Y o el gen de la fibrosis quística, o le haremos estudios hormonales o una ecografía testicular que nos orientarán hacia la patología que puede ocasionar eso. Si es pues solo falta de movimiento o una fragmentación elevada, pues nos iremos a buscar a lo mejor pues varicoceles en las ecografías o infecciones con los cultivos de semen o problemas hormonales para la movilidad. Y eso tiene aplicaciones muy prácticas, que es lo importante. Todos estos conocimientos que vamos a ir viendo, si no tienen una aplicación práctica, no valen para nada. Es ciencia básica, pero esto es ciencia un poco aplicada. ¿Y por qué? Pues porque vemos que, por ejemplo, el semen cuando se eyacula no es siempre igual. La primera fracción del semen eyaculado, lo primero que se eyacula, que es un semen procedente de vesículas seminales, pero que está mezclado sobre todo con líquido prostático, es un semen con menos fragmentación, más número de espermatozoides, más movilidad, más blindaje que tienen sobre las protaminas, con lo cual le da muchísima más estabilidad, es un semen de mejor calidad. Y la última parte del eyaculado, en la naturaleza, generalmente se hace pues para taponar por si viene otro macho detrás, pues que la hembra no sea fecundada, así que pones espermas más dañados y si no pones sustancias que los dañen para que acudan leucocitos, se forme un tapón inflamatorio y si viene otro varón por detrás no pueda pasar su semen y fecundar la hembra. Así que cuando lo recogemos en el laboratorio, pues diseñamos pues, algunos trabajos. Este es uno de los trabajos más bonitos, yo creo que diseñamos de eh, de hacerlo era recoger el esperma, el primer impulso del eyaculado y luego el resto en otro bote y analizarlos. Y era lo que hacíamos. Entonces teníamos el análisis de la segunda fracción, el análisis de la primera, luego los mezclábamos y teníamos la primera y la segunda fracción y veíamos los estudios. Le hacíamos todas estas pruebas y pues fíjate lo que veíamos, cómo era diferente pues estos son parámetros que podemos hacer, ZIN, ácido cítrico y fructosa, y lo vemos que es diferente en cada fracción, pero si nos vamos incluso a los parámetros seminales, pues ahí estáis viendo cómo pues, la fragmentación era muchísimo mejor en la primera fracción, era donde teníamos mejores resultados, lo mismo pasaba con la morfología, lo mismo pasaba con la movilidad y lo mismo faltaba con el recuento. Siempre la primera fracción era la que nos daba mejores resultados en todos los parámetros. Simplemente diciéndole al varón que recoja de manera diferente, que es muy sencillo, pues obteníamos muy buenos resultados. Así que, pues esto es lo que planteamos, que recogieran los varones
de esa manera y teníamos resultados. Esta es otra manera también de recoger, la que vamos a presentar ahora, que es sin abstinencia, porque planteábamos que una cosa es hacer pruebas, que está estandarizado, cuántas horas tienes que tener o cuántos días de abstinencia para hacer una prueba de semen, y otra cosa es cuando vamos a utilizar el semen, que no es para diagnosticar, sino para tratar, y entonces empezamos a recoger sémenes sin abstinencia. Entonces, unos iban con abstinencia normal y otro, pues le decías que cuanto menos, si no fallaba, pues cuanto menos abstinencia obtuviera, pues mejor. Y estos son los resultados que teníamos. Entonces veis que no pasaba absolutamente nada con la concentración de espermatozoides, que lo veis allí, con o sin abstinencia, pero el volumen sí nos cambiaba un poquito, había más volumen cuando no teníamos abstinencia, la movilidad no nos cambiaba y sin embargo la fragmentación, veis que sin abstinencia teníamos unos mejores resultados siempre. Por lo tanto, si eso lo llevábamos después a recién nacidos, que es lo que nos importa, no nos importa cómo está el semen, sino si de verdad hay recién nacidos, más recién nacidos o no, pues fijaros cómo la tasa de recién nacido, que la tenéis aquí en rojo, siempre ha sido más alta, tanto que cuando lo valoramos global o en receptoras de reproducción asistida o en microinyección, siempre conseguíamos mejores resultados. Por lo tanto, era un buen sistema, excepto en alguna situación, que siempre hay casos particulares, pues si casi no tiene semen y es muy severa la oligospermia, pues si nos va a bajar la concentración es un problema, o si tiene problemas en la eyaculación y nos vamos a quedar sin muestra. Por lo tanto, después de esto, pues creamos, a mí siempre me gustaba que los tratamientos tengan un nombre, porque si no parece que no existe. Entonces tú le pones un nombre a la cosa y en ese momento pues parece que existe. Entonces nosotros le decíamos al paciente que tenía el triple tratamiento, que le íbamos a poner. El triple tratamiento estaba, pues primero mejorando la producción, como pues el estilo de vida, medicamentos al que le hagan falta, pues si necesitaba antibióticos, si necesitaba hormonas, si necesitaba antioxidantes y eyaculaciones frecuentes. Después mejorar la recogida, pues primera fracción y sin abstinencia. Y tercero, el laboratorio que tenía que hacer su trabajo. Si trabajábamos en alta magnificación, con columnas de anesina, ellos ya eran los que, según la muestra que tuvieran, decidían cuál era el mejor método para seleccionar los espermatozoides, porque eso también influye. Y bueno, pues nos vamos ya un poco a ir terminando. Es recordar que los hombres no somos seminogramas, que hay gente con sémenes normales y que están en la parte que no van a tener hijos, porque influyen más cosas, y que hay seminogramas patológicos que llegan a tener sus niños sin ningún problema. O sea que es una prueba que nos orienta, pero que hay que tener mucho cuidado con la valoración. Y entender que el espermatozoide es muy importante porque el espermatozoide es el que nos va a dar una competencia con el esperma rival y tiene otro filtro por el tracto genital femenino. Y que un espermatozoide competente es aquel que va a fertilizar al óvulo y que existen muchísimas variables, como veis ahí, pues del macho donde procede, del entorno y la competencia, de la calidad y la frecuencia de las relaciones, del momento en que se tienen esas relaciones más próximas o menos a la ovulación y sobre todo un factor muy importante de con quién se tiene, de con la mujer. Y con eso, pues yo creo que terminamos recordándonos que el esperma es importante porque es uno de los tres factores importantes que influye en el estudio de la fertilidad y que un esperma tiene una ventaja muy importante sobre óvulos, sobre la parte del útero, porque tiene dos ventajas. Uno es que podemos mejorarlo, pero otro es que además podemos seleccionar. En los óvulos no vamos a seleccionar, los vamos a usar todos. Y en el útero no hay elección, es el útero que te ha tocado y sobre el que vas a trabajar. Pero esperma tenemos muchos y podemos trabajar con diferentes espermas y eso va a influir en los resultados. Y ya pues llevaros siempre que en todos los casos podemos hacer alimentación y hábitos sabios, podemos decirle que eyacule con frecuencia, que además le suele gustar mucho, y para las técnicas de reproducción asistida, recoger sin abstinencia, recoger separando las fracciones
mucho cuidado con el manejo del semen en el laboratorio y tener siempre, si van a tener relaciones, en los días del comienzo de la progesterona, por otro tema inmunológico que ya no nos da tiempo a tratar aquí, pero que también incluso el esperma influye inmunológicamente en los resultados de rechazo una vez que se produce la implantación. Y bueno, con esto espero haber centrado un poquito la idea de por qué es importante que trabajemos sobre el varón y ya dejamos al siguiente ponente. ¿Vale?